Uno de los temas que se ha hablado varias veces en estos congresos es sobre la tierra hueca, sobre que la tierra no es exactamente como nos la han vendido, ese patrón hueco con dos caras, y dentro de ese concepto pues se ha hablado mucho sobre civilizaciones intraterrenas. Esto, si es la primera vez que lo oyen, entiendo que choque bastante. Pero claro, los que ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas, pues bueno, lo vemos como una cosa bastante habitual. Desde tiempos remotos, los pobladores de distintas zonas de nuestro planeta han afirmado conocer y tener contacto con civilizaciones que habitan en el interior de la Tierra. ¿Existen realmente tales civilizaciones? ¿Por qué no se relacionan con nosotros de forma abierta? ¿O por qué se esconden? Porque está claro que se esconden. Y para ello tenemos a una persona que, ella es de Jerez, creo, de Jerez. Ha estado durante el último año y medio dando vueltas por toda España, haciendo cursos, talleres, seminarios. Es de esas personas, quizá como José Luis de Mundo Desconocido, que han leído mucho, y encima tienen memoria retentiva y capacidad de criterio y de síntesis para mostrar lo que ellos, todas esas horas que han leído, ¿para qué las vamos a utilizar nosotros? Pero lo cuente ella. Entonces, bueno, ella es escritora, formadora, terapeuta, conferenciante, y todo esto de aquí, que mejor no les leo, pero son muchas cosas. Entonces les dejo a ustedes, venida de Granada. Ella ha montado hace poco una tienda en la Alpujarra, en Trevélez, con Olga Traverso. Micrófono, tengo micrófono. Buenos días a todos. Es un placer poder estar con vosotros aquí en Sevilla, que como decía Miguel, ha habido que viajar mucho y cruzar muchas veces a España para participar en eventos como este. Y bueno, yo soy de Jerez, de aquí al ladito, y me imagino que tanto como a mí, ¿no?, hay mucha otra gente que comparte esta euforia y esta alegría, y es de agradecer a Miguel Celades que se haya decidido, ¿no?, traer un evento como este aquí. Y bueno, no voy a demorarme mucho más porque tenemos mucho material para hoy. Tengo aquí un problemilla técnico. No veo mis diapositivas, a ver si así ahora va. Ahora, cuando preparaba esta ponencia yo decía, bueno, parece que lo mío son los reinos. Empecé en Andorra, ¿no?, con los reinos de Lemuria y de Atlántida. Continuamos después con el reinado de Sumer. Y ahora vengo con el reino de Agartha, o sea, de reino en reino. Esta ponencia me da la oportunidad quizás de retomar esas otras dos preámbulos a una verdad quizás mayor. Se habló un poquito de Lemuria, de Atlántida, como dije, luego hablamos un poco de la existencia no solo del reino de Sumer, sino de una raza que sabemos que nos visitó, los Anunnaki. Y bueno, se habló de algunas cosas ahí, pero yo creo que no quedó formada una película completa. Y a lo mejor con la ponencia de hoy pues podemos darle una visión un poco más de conjunto a todos estos datos. Como decía Miguel, quien no ha escuchado nunca hablar de civilizaciones intraterrenas, pues a lo mejor lo que voy a contar hoy aquí pues supone un shock para su sistema de creencias. Pero para los que realmente llevamos tiempo siguiendo todas estas cosas, investigando y estamos ya convencidos, ¿no? Hemos investigado, hemos encontrado pruebas y sabemos cómo está la situación real, pues quizás simplemente aporte un poco más a todo ese camino que ya cada uno de forma individual o en grupo en estos congresos ha recorrido. Y bueno, pues como soy consciente de que hay personas que quizás vienen por primera vez y no saben de qué es el tema, no he hecho una breve introducción para luego entrar en materia. Pueblos que habitan en el interior, decía Miguel. Bueno, hay muchos pueblos en la Tierra que dicen que han tenido contacto con civilizaciones del interior, ¿no? La pregunta en esta ponencia sería, ¿existe realmente vida inteligente en el interior del planeta? Y aquí tenemos algunos de, bueno, los indicios, ¿no?, más comunes que se pueden encontrar en la red, en libros o en cualquier sitio.
Tenemos, por ejemplo, el caso de las tribus amerindias, principalmente los Hopi y los navajos, que comparten los dos la reserva en pueblo actualmente, vienen de tradiciones muy parecidas y ambos coinciden en que, bueno, los Hopis hablan de ciclos, y cuando hablan de ciclos hablan de destrucción de mundos, y ellos decían que, bueno, que en el momento de alguna de estas destrucciones, momentos en los que la civilización decae y nace otra nueva, ha habido seres que han venido desde el interior de la tierra. Hay un caso en el que hablan concretamente de una gran inundación, y que después de esa catástrofe, pues estos pueblos les ayudaron, que cuando el peligro pasó, esta civilización volvió de nuevo al interior de la tierra. Además, me gustaría añadir sobre los Hopi, dice literalmente que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, como ellos podían entender lo que era una nave en aquellos tiempos, y que dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. A estos salvadores se les llama en sus escritos los cachinas, ¿no?, que significa sabios, ilustres o respetados, como pongo ahí. Aquí hay dos datos importantes. Uno, que eran visitados por seres de las estrellas, y que estos seres tenían la capacidad de construir estos túneles o estas instalaciones subterráneas. Los mayas también cuentan muchas más cosas que esta que pongo aquí, pero bueno, decían que Quetzalcóatl, que según los registros sumerios sabemos todos que era Ningitzida, uno de los hijos del dios Enki, viajó al interior de la tierra en una nave voladora y que estuvo allí durante 8 días. Estar 8 días en el interior de la tierra, algo haría allí. En la India dicen: todos los brahmanes y los yogis afirman que no existe en el país un solo templo o cueva que no posea pasajes subterráneos que van en todas las direcciones. Estas cuevas o túneles subterráneos parecen conectarse además con otras cuevas o corredores. En Mongolia existe una leyenda también que dice que una tribu huyendo ante Gengis Khan desapareció en el interior de la tierra y no regresaron. Ellos afirman o piensan que encontraron la puerta a la tierra intraterrena, al reino que se llama de Agartha. Agartha significa comunidad suprema. El budismo tibetano dice que Agartha existe y que fue colonizada hace miles de años, cuando un hombre sagrado se llevó a una tribu que desapareció en el interior. Tanto los esquimales como los chinos como los egipcios afirman que sus ancestros vinieron del interior de la tierra, y que hay una apertura en el polo norte y que hay una raza de gente que vive bajo la corteza terrestre. Ferdinand Ossendowski, que fue un explorador ruso que se dedicó gran parte de su vida a la búsqueda, a la investigación sobre este reino intraterreno, sobre la ciudad de Shambhala, dice que Agartha se extiende a través de túneles subterráneos a todas las partes del mundo, y que estos túneles corren por debajo de los grandes océanos y de todos los continentes de la Tierra, y además que hay vehículos rápidos que se mueven a través de ellos. Este hombre pensaba que eran los habitantes de Atlántida y Lemuria los que se habían refugiado allí en el interior. Esto lo describe todo en un libro que se llama Beasts, Men and Gods. Ahí lo dejo por si alguien lo quiere buscar. Lord Sarampa tiene también un libro, The Cave of the Ancients, y ahí dice además que en estas instalaciones o cámaras subterráneas que hay en los Himalayas, según él, hay maquinaria, registros escritos y tesoros. Alexandre Saint-Yves d'Albedre, que es un marqués francés que dedicó gran parte también de su vida a la investigación de la historia de civilizaciones y sobre todo de las lenguas de estas civilizaciones, escribió en el 1885 un libro que se llama Misión en la India. Este libro nació a partir de una visita que recibió de un príncipe afgano que venía acompañado de 2 emisarios del reino interior, de este reino de Agartha, de estas civilizaciones. Escribió 200 ejemplares que nunca vieron la luz, porque recibió muchísimas presiones de India para que no hiciese pública la información. Solo se guardó un ejemplar que a su muerte su hijo le pasó a otro erudito al que se conoce en algunos círculos intelectuales como Papus, y Papus fue el que difundió la información. El marqués d'Albedre no lo hizo nunca. Nicholas Roerich, canalizador del maestro El Moria, a quien se conoce en la tierra interior como Amag, afirma que Lhasa, la capital del Tíbet, se conecta con Shambhala a través de esos túneles. Aquí pongo como referencia a Guy Ballard. Guy Ballard, ya más cercano a nuestros tiempos, fue un señor, en base a la experiencia que tuvo, casi que se construyó toda una escuela metafísica de enseñanza de pensamiento en el planeta. Guy Ballard, caminando por el monte Shasta, parece ser que se encontró con uno de estos seres del mundo interior al que se conoce mundialmente como el maestro Saint-Germain. Y estas palabras que pongo aquí son palabras que este mismo ser, esta misma entidad, el maestro Saint-Germain, le transmitió a Guy Ballard. Y está en un libro que se llama El Libro de Oro.
Dice, quizás os parezca increíble si os digo que los maestros de luz y sabiduría tienen pasajes en todas direcciones a través de la tierra, de la misma manera como vosotros tenéis en ella carreteras que van de un extremo a otro del país. Atlántida, Lemuria o la tierra de Mu, reconocidas hoy por unos pocos, son solo fragmentos de las grandes civilizaciones que han existido. Si entendierais la estructura atómica de la Tierra, tal vez no os parecería tan increíble esto. Estos grandiosos seres, quienes han ayudado en el progreso de la humanidad desde el principio, no tienen más que usar ciertos rayos para caminar a través de la Tierra, y lo hacen tan fácilmente como si vosotros caminarais a través del agua, con la diferencia de que ellos dejan la abertura detrás. El mismísimo Dalai Lama reconoce o cree en la existencia de Agartha, pero en una iniciación Kalachakra en la ciudad de Bodh Gaya, añadía, los que tienen una afiliación especial pueden realmente ir allí, a Shambhala, que se supone que es la capital de este reino interior, lo veremos después, mediante su conexión kármica. Y bueno, ya lo que sí que llamó mucho la atención, porque claro, bueno, estos son todos testimonios antiguos, podemos creerlos, no creerlos, son tradiciones, en fin, podríamos dudar, ¿no?, de muchas de estas cosas, porque la mayoría de ellas vienen de parte de seres, por ejemplo, espirituales, ¿no?, de distintas religiones, pero todo muy espiritual. Sin embargo, en 1947 pasa algo excepcional, y es que es un almirante del ejército americano, el almirante Richard E. Byrd, quien sobrevuela el Polo Norte y en vez de sobrevolarlo o pasarlo, entra al interior de la Tierra. No voy a entrar mucho aquí en detalles porque José Luis C. de Mundo Desconocido hizo una ponencia que me parece magnífica sobre la Tierra hueca, entonces quien quiera referencia o información adicional sobre ello le remito a su ponencia. No voy a caminar sobre caminado ya, pero sí que es importante. ¿Por qué? Porque la figura del almirante Byrd nos ofrece cierta credibilidad en cuanto a sus testimonios. Ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de la milicia y de los gobiernos que tenemos en la actualidad. Hago referencia también aquí a Olaf Jansen, que es otra persona. Este era un pescador noruego, una persona sencilla, pero que parece que junto con su padre le pasó lo mismo. Cuando llegó al polo, en vez de cruzarlo y pasar al otro lado, de repente entró a una tierra desconocida, a una tierra de la que no sabemos nada. Y bueno, este hombre, cuando salió del interior de la Tierra, estuvo con su padre 2 años en el interior, conviviendo con una de las civilizaciones que hay allí, lo que se llaman los Ariadni, que también lo vemos después. Pero cuando este hombre salió de la Tierra y contó su experiencia, le tomaron por loco. Le tomaron por loco hasta el punto de encerrarlo en un manicomio. Entonces el hombre, cuando salió del manicomio, se dedicó a pescar, se cayó, emigró después a los Estados Unidos y ya en su vejez, casi a sus 90 años, fue cuando se decidió contarle a Willis George Emerson, que es quien nos pasa esta información en un libro que se llama The Smoky God, lo que este hombre había vivido e incluso mapas que este hombre después a lo largo de su vida, porque claro, aquello le impactó, nadie le creía, pero la experiencia la llevaba en sí, ¿no? Entonces se dedicó toda su vida a redactar, escribir detalles y mapas sobre lo que había visto en el interior de la Tierra. Y sería Willis George Emerson quien difundió esa información una vez que Olaf Jansen pues había pasado a mejor plano. Y luego otro testimonio que puede ser importante también es el de un arqueólogo, Robert Stacy Judd, pero no solo el de él, sino que este hombre se perdió con un grupo entero de espeleólogos en el interior de una cueva en la península de Yucatán, las cuevas que se llaman Loltún. Y dicen que bueno, estaban perdidos, no sabían qué hacer y de repente apareció un señor mayor, ¿no? Anciano ya, que se presentó y les ayudó a encontrar el camino de regreso a la superficie. Claro, uno dice, bueno, y este arqueólogo, ¿por qué tendría que inventarse ninguna historia, no? Lo importante de la historia no es que se encontró con un anciano allí, sino que cuando le preguntaron, el anciano dijo que sabía que se habían perdido en la cueva porque tenía una serie de poderes extrasensoriales, ¿no?, de algún modo, para que nos entendamos, y había captado, había recibido que había gente perdida allí y había decidido subir a ayudar. Cuando le preguntaron, ¿no?, porque este hombre además era ciego, entonces claro, dijeron, bueno, ¿y usted qué hace aquí en una cueva, no?, a estas profundidades, ¿cómo que vive usted aquí? Y él dijo que no, bueno, que sí, pero no, que él vivía en el interior, salía a veces a la superficie, pero que en el interior había una civilización que cuidaba de él. De hecho, ayudó a salir a este grupo y él se regresó al interior de la cueva. Estos 3 últimos testimonios son ya testimonios que se integran o se encajan en lo que es el presente
Ya no estamos hablando de tradiciones, ya no estamos hablando de información oral que se pasa, ya no estamos hablando de sistemas de creencias, estamos hablando de personas del aquí y del ahora que dicen que han tenido contacto de alguna forma con seres que viven en el interior. Y no solo eso, sino que han descubierto una tierra en el interior y que la describen perfectamente, hasta donde se les ha podido mostrar. Y de estos tres últimos testimonios, el de el almirante Richard E. Byrd y Olaf Hansen son muy importantes porque ellos no se conocían para nada y sin embargo los detalles que aportan sobre este mundo interior son exactos. O sea, hay una gran coincidencia entre la información que nos traspasa uno y otro. Si esa información no fuese real o lo que ellos experimentaron no fuese real, ¿cómo es posible que haya tantas coincidencias? Sí. Llegados a este punto, uno puede abrir su mente y decir, bueno, algo debe de haber aquí. Y bueno, y si tomamos por válidas todas estas referencias del pasado, aquí he puesto unas cuantas, pero referencias al reino de Agartha, la ciudad de Agartha, y libros y autores hay muchísimos más. Lo que pasa, bueno, que no es cuestión de sacar una lista de 100, pero hay muchísimos. Y valdría plantearnos o preguntarnos, bueno, ¿sabían algo nuestros antepasados, los antiguos, que hoy en día no sabemos? Porque aquí están todos de acuerdo, en el mundo entero. Y no había internet, y no había teléfono, y todos lo sabían, o todos tienen hecha referencia a esta red de túneles subterráneos y a todas estas civilizaciones. La pregunta es, ¿sabían ellos algo que no sabemos nosotros? Y habrá algo de cierto en estos testimonios que nos dan personas no solo del pasado, sino de nuestro entorno actual. Ante esta sospecha hay otros datos que refuerzan también la posibilidad de que sí, sobre todo cuando entran en juego dos gobiernos importantes. Uno en la Alemania de Hitler, cuando Göring, Himmler y Hitler crean eufóricamente además una expedición para encontrar la puerta al reino intraterreno y entrar en conexión con la raza que existe allí. De hecho, frecuentaron mucho un famoso monte, que luego lo veremos que es una puerta a la entrada de este mundo, donde se dedicaron a hacer una serie de reuniones con el fin de entrar en contacto con esta raza. Y bueno, si no fuese cierto lo que el almirante Byrd vivió, experimentó y contó en 1947, ¿por qué en 1956, no mucho después, se organiza una nueva expedición a los polos, en este caso al Polo Sur? ¿Invertiría un gobierno dinero, lo que cuesta una expedición como esta, para buscar algo que no existe? Después, cuando el almirante Byrd descubrió aquella tierra en el Polo Norte y entró en contacto con esa civilización, esa información salió a la luz, por supuesto. Y hubo dos revistas, una el Flying Saucer y el otro el National Geographic, que intentaron difundir la información. Y ambas revistas encontraron una fuerte y desconocida oposición a que esa información viese la luz. De hecho, en el caso del Flying Saucer, 5.000 suscriptores, no uno, ni dos, ni tres, 5.000, se quedaron sin la revista de ese mes. Los ejemplares desaparecieron. Desde la imprenta a la editorial desaparecieron. Sí, y la única persona que parece que consiguió recibir a tiempo sus ejemplares desapareció junto con los ejemplares también. Lo dejamos ahí. Consecuencia, bueno, la historia tiene mucho más detalle, ¿no? Lo que pasa que no voy a entrar tampoco aquí, quien quiera que lo investigue, yo dejo ahí los datos, pero bueno, pues no es normal, no es normal. Entonces, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no dejas que la revista corra? Que las dos revistas corran. Algo habrá cuando es importante que se retire esa información, ¿no? Dos consecuencias vienen después de todo esto. Una, se prohíbe sobrevolar los casquetes polares bajo el pretexto de que los instrumentos de navegación aérea sufren graves perturbaciones debido a alteraciones magnéticas. O sea, a partir de esto se prohíbe sobrevolar los polos, ¿sí? Y dos, la Antártida pasa a ser un continente en el que la libre circulación queda restringida. La Antártida es donde está el Polo Sur, donde se piensa que hay una entrada muy importante a la tierra intraterrena. ¿Y saben ustedes lo que hay en Antártida? Bases militares. 4, si no me equivoco, ¿no? Bueno, más, ¿sí?
Por supuesto, Estados Unidos tiene una base militar allí, Rusia tiene una base militar allí y no se permite la libre circulación de personas por la Antártida. No es fácil que te permitan ir a la Antártida. Y si por algún motivo te permitiesen ir a la Antártida, no podrías caminar libremente por allí, como les pasa a los científicos que van. Irás a donde te lleven. Sí, y podrás recoger muestras al lugar al que te lleven. No solo eso, sino que junto a la instalación militar americana existe una segunda base de Greenpeace, que sabéis que es un grupo ecologista importante, y que este grupo está financiado por Rockefeller. La excusa principal o el motivo principal por el cual no se puede acceder a la Antártida es por motivos ecológicos. ¿Sí? No digo ni que sí, ni que no, ni que haya, ni que no haya, pero indiscutiblemente todo esto le hace a uno pensar, o le hace a uno plantearse, ¿habrá algo de verdad en todo esto? Sí. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. ¿Me puede decir alguien, por favor? Media hora. Tenemos poco tiempo. Es que traigo un extracto del diario de a bordo del almirante Richard Byrd, que yo creo que es revelador, muy revelador, porque se habla mucho de que, bueno, él entró a la tierra intraterrena, vio un mamut, vio vegetación, vio montañas, conocía esta civilización, pero yo creo que es distinto cuando uno lee el diario a cuando a uno le cuentan, oye, mira, todas estas cosas están en el interior de la Tierra. Sí. Lo que pasa es que no sé si vamos a estar muy corto de tiempo. Vamos a estar un poco corto de tiempo. Que lo lea. Es que creo que es importante. Yo, si nos alargamos 5 minutitos, supongo que Miguel nos perdonará. Muy bien. Porque claro, yo había escuchado lo mismo que todos vosotros, ¿no? Eso, que si vio un mamut, que si vio montañas, pero cuando leí esta información, pues me llamó la atención. Tenemos considerables turbulencias. Bueno, este es el libro de a bordo, ¿eh? Tenemos considerables turbulencias. Ascendemos a una altitud de 2.900 pies. Las condiciones de vuelo son de nuevo buenas. Se pueden ver enormes masas de nieve y hielo bajo nosotros. Notamos en la nieve bajo nosotros un tono amarillento. Ese cambio de color sigue un patrón preciso. Descendemos para poder observar mejor este fenómeno. Ahora podemos reconocer distintos colores. Vemos también patrones rojos y lila. Sobrevolamos la región otras 2 veces y después volvemos al que estábamos. Volvemos a chequear la posición con nuestra base. Transmitimos todas las informaciones referentes a los patrones y a los cambios de color de hielo y de la nieve. Nuestras brújulas se han vuelto locas. Ambas, la brújula giroscópica y la brújula magnética, giran y vibran. Ya no podemos comprobar nuestra posición y dirección con nuestros instrumentos. Solo nos queda la brújula solar. Con ella podemos mantener la dirección. Todos los instrumentos funcionan titubeantemente y extremadamente lentos. Sin embargo, no podemos determinar una congelación. Podemos distinguir montañas entre nosotros. Nos situamos a 2.950 pies. De nuevo tenemos fuertes turbulencias. Hace 29 minutos que hemos visto las montañas por primera vez. No nos hemos equivocado. Es toda una cadena montañosa. No es especialmente grande. Nunca antes la había visto. Entre tanto, estamos directamente sobre la cadena montañosa. Seguimos volando en línea recta, siempre en dirección norte. Tras la cadena montañosa hay verdaderamente un pequeño valle. A través del valle serpentea un río. Estamos asombrados. Aquí no puede haber un valle verde. Aquí hay cosas que no concuerdan. Bajo nosotros deberían de haber masas de hielo y nieve. A babor, las pendientes de las montañas arboladas con altos árboles. Toda nuestra navegación ha dejado de funcionar. La brújula giroscópica se balancea continuamente en un ir y venir. Desciendo ahora a 1.550 pies. Hago girar acusadamente el avión hacia la izquierda. Ahora puedo ver mejor el valle bajo nosotros. Sí, es verde, está cubierto de árboles y zonas de musgo. Aquí dominan otras condiciones de iluminación. En ningún lado puedo ver el sol. Hacemos de nuevo una curva a la izquierda. Ahora divisamos bajo nosotros un animal adulto. Podría ser un elefante. No, es increíble, parece un mamut. Tenemos bajo nosotros un mamut adulto. Ahora bajo aún más. Ahora estamos a una altura de 1.000 pies. Observamos al animal con los prismáticos. Ahora es seguro. Es un mamut o un animal que se le parece mucho al mamut. Radiamos las observaciones a la base. Sobrevolamos entre tanto otras montañas más pequeñas.
Yo estoy, mientras tanto, totalmente asombrado. Aquí hay cosas que no concuerdan. Todos los instrumentos vuelven a funcionar. Empieza a hacer calor. El indicador nos dice que estamos a 74 grados Fahrenheit. Mantenemos nuestro curso. Ya no podemos localizar nuestra base, puesto que la radio ha dejado de funcionar. El terreno bajo nosotros se vuelve cada vez más plano. No sé si me expreso correctamente, pero todo da una impresión de completa normalidad. Y ante nosotros se levanta con absoluta claridad una ciudad. Esto sí que es imposible. Todos los instrumentos dejan de funcionar. Todo el avión empieza ligeramente a tambalearse. Dios mío. A babor y estribor aparecen a ambos lados extraños objetos voladores. Son muy rápidos y se nos acercan. Están tan cerca que puedo ver claramente su distintivo. Es fantástico. No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué nos ha pasado? No lo sé. Manejo mis instrumentos, pero siguen sin funcionar en absoluto. Entre tanto, hemos sido rodeados por los discos voladores en forma de plato. Parece que estamos prisioneros. Los objetos voladores irradian un brillo propio. Nuestra radio emite unos chasquidos. Una voz nos habla en la lengua inglesa. Bienvenido a nuestro territorio, almirante. En exactamente 7 minutos les haremos aterrizar. Por favor, relájese, almirante. Está usted en buenas manos. De aquí en adelante nuestros motores dejan por completo de funcionar. El control de todo el avión está en manos ajenas. El avión gira en torno a sí mismo. Ningún instrumento reacciona ya. Recibimos precisamente otra comunicación por radio que nos prepara para el aterrizaje. A continuación empezamos sin demora con el aterrizaje. A través de todo el avión pasa un suave temblor apenas perceptible. El avión baja hasta el suelo como en un inmenso e invisible ascensor. Levitamos de manera totalmente suave hasta ahí. El contacto con el suelo apenas se nota, solo hay un ligero y corto choque. Hago mis últimas anotaciones de a bordo a toda prisa. Viene un pequeño grupo de hombres hacia nuestro avión. Todos ellos son muy altos y tienen cabellos rubios. Más atrás veo una ciudad iluminada, parece resplandecer en los colores del arco iris. Los hombres están aparentemente desarmados. No sé lo que ahora nos espera. Claramente una voz me llama por mi nombre y me ordena abrir. Obedezco y abro la portilla de carga. Aquí terminan las anotaciones en el libro de a bordo. Todo lo que sigue lo escribo de memoria. Es indescriptible, más fantástico que toda la fantasía, y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría de completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, somos conducidos fuera del avión y saludados con suma amabilidad. Entonces nos conducen a un disco deslizante, que aquí utilizan como medio de locomoción. No tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos pararemos ante un imponente edificio. Semejante arquitectura no la había visto hasta ahora en ninguna parte. No es comparable con nada. La arquitectura es como si proviniera directamente de la mesa de dibujo de un Frank Lloyd Wright, o bien podría estar sacado de una película de Buck Rogers. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que yo haya disfrutado. Ninguna bebida, ninguna comida tiene un sabor comparable. Sabe sencillamente distinto, pero sabe de maravilla. Han pasado unos 10 minutos cuando dos de estos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan a nosotros. Se dirigen a mí y me comunican sin lugar a dudas que debo acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden, por tanto nos separamos. Dejo a mi operador de radio y sigo a los dos. Poco después llegamos a un ascensor en el que entramos. Nos movemos hacia abajo. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por una luz de color rojo claro. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta grande. Ante esta gran puerta nos paramos y permanecemos así. Sobre la gran puerta se encuentra un letrero acerca del cual nada puedo decir. Sin ningún ruido se desliza la puerta a un lado. Una voz me exhorta a entrar. No se preocupe, almirante, me tranquiliza la voz de uno de mis dos acompañantes. El maestro va a recibirle, de manera que entro. Estoy deslumbrado. La multitud de colores, la luz que llena la habitación, mis ojos no saben a dónde mirar y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que he visto nunca. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría describir. Creo que ningún idioma puede resumir con palabras lo que puede ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial. Le doy la bienvenida. Sea usted de la forma más cordial bienvenido a nuestro país, almirante. Ante mí está un hombre de gran estatura y una fina cara marcada por la edad. Está sentado a una imponente mesa y me da a entender con un movimiento de la mano que debo sentarme a una de las sillas. Le obedezco y me siento. Después junta sus manos de forma que se tocan las puntas de los dedos. Me sonríe. Nosotros le hemos hecho venir porque tiene usted un carácter consolidado y arriba en el mundo goza de gran fama. ¿Arriba en el mundo? Me falta el aliento. Sí, contesta el maestro mis pensamientos. Usted está ahora en el imperio de los Ariadni, en el interior del mundo. No creo que nosotros tengamos que interrumpir su misión mucho tiempo. Usted pronto será conducido a la superficie de la Tierra.
Pero antes le voy a comunicar por qué yo le hice venir, almirante. Nosotros seguimos los acontecimientos que se producen arriba sobre la Tierra. Nuestro interés fue despertado cuando ustedes lanzaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En aquella mala hora fuimos a vuestro mundo con nuestros platillos volantes. Teníamos que ver personalmente lo que hizo vuestra raza. Entre tanto, hace ya mucho de eso, y vosotros diríais que es historia, pero es para nosotros significativo. Por favor, déjeme continuar. Nosotros no nos hemos inmiscuido en vuestras escaramuzas y guerras. Vuestras barbaridades las hemos consentido, pero mientras tanto habéis empezado a experimentar con fuerzas que en realidad no estaban pensadas para los hombres. Esto es la fuerza atómica. Ya hemos intentado algunas cosas. Hemos hecho llegar mensajes a los estadistas del mundo, pero ellos no creen en la necesidad de escucharnos. Por este motivo fue usted elegido. Usted debe ser nuestro testigo, testigo de que nosotros y este mundo en el interior de la Tierra existimos. Que nosotros aquí realmente existimos. Mire a su alrededor y usted pronto comprobará que nuestra ciencia y nuestra cultura están varios miles de años por delante de las vuestras. Mire usted, almirante. Pero interrumpí al maestro. ¿Qué tiene esto que ver conmigo, señor? El maestro parecía sumergirse en mí y después de que durante un rato largo me había examinado, me contestó: vuestra raza ha alcanzado el point of no return. Tenéis a personas entre vosotros que estarían dispuestos antes a destruir la tierra entera que a perder su poder, el poder que ellos creen conocer. Yo de nuevo le di a entender con un movimiento de cabeza que seguía sus explicaciones. El maestro continuó hablándome. Ya desde hace 2 años intentamos una y otra vez contactar con vosotros, pero todos nuestros intentos son contestados con agresividad. Nuestros platillos voladores son perseguidos por vuestros aviones de combate, atacados y disparados. Ahora debo decirle, hijo mío, que una enorme y nefasta furia se levanta, que una poderosa tormenta barrerá su país y durante mucho tiempo arrasará. Desconcertados ante ello estarán vuestros científicos y ejércitos y no podrán ofrecer ninguna solución. Esa tormenta tiene el poder de aniquilar toda vida, toda civilización de ustedes, de forma que toda cultura podría ser destruida y todo podría hundirse en el caos. La gran guerra que acaba de terminar es solo un preludio de lo que puede venir sobre vosotros. Para nosotros aquí esto se hace patente hora tras hora de manera más clara. Parte de la base de que me equivoco. No, ya vino una vez la época oscura entre nosotros y duró 500 años, le repliqué al maestro. Así es, hijo mío, me contestó. Los tiempos sombríos cubrirán vuestro país de cadáveres y, sin embargo, parto de la base de que algunos de vuestra raza sobrevivirán a esta conflagración. Lo que después ocurrirá no puedo revelarlo. Nosotros vemos en un futuro lejano surgir una nueva tierra que será construida con los escombros de nuestro viejo mundo, de vuestro viejo mundo. Y os acordaréis de sus tesoros legendarios y los buscaréis. Y mira, los tesoros legendarios estarán aquí con nosotros. Nosotros somos aquellos que los mantenemos a salvo. Cuando haya comenzado ese futuro, nos presentaremos a vosotros, ayudaremos a los hombres a revivificar su cultura y su raza. Quizás hayáis aprendido entonces de que guerra y violencia no conducen al futuro. Para el tiempo que entonces seguirá, se os hará accesible antiguos conocimientos, conocimientos que ya tuvisteis una vez. De usted, hijo mío, espero que vuelva a la superficie con estas informaciones. Con esa exigencia terminó el maestro su exposición y me dejó muy desconcertado, pero para mí estaba claro que el maestro tendría razón. Bueno, aquí se despide del maestro y nos vuelve a comentar cómo los motores del avión ya están encendidos, ya están arrancados cuando se va, cómo estos objetos los custodian de vuelta a la salida al polo, dando detalles también de cómo suceden todas las cosas, cuando los aparatos funcionan, cuando no funcionan, que son detalles que quien escuche la teoría de la Tierra hueca sabrá, ¿no?, por qué pasan estas cosas con los aparatos y que todas las versiones de todas las personas que conocemos coinciden con estos detalles, ¿no?, que nos aporta aquí. Porque sí que quiero leer, bueno, aquí dice fin de las anotaciones, yo tengo un encargo, fin de las anotaciones en el libro de a bordo. El 4 de marzo del 47 escribe: yo estaba en una reunión en el Pentágono, he informado detalladamente sobre mis descubrimientos y sobre el mensaje del maestro. Todo fue grabado y escrito. El presidente de Estados Unidos también fue informado. Fui retenido aquí durante varias horas, exactamente fueron 6 horas y 39 minutos. Fui interrogado minuciosamente por un equipo de seguridad y por un equipo médico. Fue un infierno. Fui puesto bajo la estricta supervisión de la Previsión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América. Yo había recibido la orden de guardar silencio sobre todo lo que había vivido por el bien de la humanidad. Increíble. Se me recordó que soy un oficial y que por tanto debo obedecer sus órdenes. El 30 de diciembre de 1956, año que se relaciona con la exploración al segundo de los polos, dice: los años posteriores a 1947 no fueron muy agradables para mí. Hago ahora la última anotación en este especial diario. Quisiera mencionar que me he callado los descubrimientos que hice tal y como se me ordenó, pero eso no es lo que tengo en mente. Noto que pronto llegará mi hora,
Pero no morirá este secreto conmigo, sino que será difundido como toda verdad. Y así será. Solo así puede existir la única esperanza para la humanidad. Yo he visto la verdad, ella me ha hecho despertar y me ha liberado. He cumplido mi deber con el enorme complejo militar y económico. Mi larga noche se acerca, pero tendrá un fin, así como la larga noche del Ártico tiene un fin. Así también la verdad volverá como un luminoso rayo de luz, y los poderes oscuros no podrán atravesar la luz de la verdad. He visto el país más allá del polo, el centro del gran desconocido. 13 o 14 meses después de escribir esto, muere el almirante Richard E. Byrd. Y lo más que tenemos de él, bueno, pues fueron sus anotaciones y su diario, porque como veis, durante el tiempo en que vivió, este hombre, si se indaga un poco, vivía en una continua lucha entre la necesidad que sentía de un lado de comunicar lo que él había visto, ¿no?, y la realidad del mundo a la humanidad, y la obligación que tenía como militar de guardar un secreto de Estado, ¿sí? Bien. Entonces, nos planteamos la pregunta: ¿existe realmente el reino de Agartha? El reino de Agartha, para dar una visión más completa de él, dicen, bueno, pues que es todo un sistema de ciudades que existen en el interior de la Tierra. Igual que nosotros tenemos ciudades que se unen por carreteras en la superficie, ellos tienen ciudades, se calcula, pueden ser unas 100 colonias en el interior de la Tierra, que se comunican o se intercomunican entre sí a través de túneles, laberintos y galerías subterráneas. Aquí, por ejemplo, tenemos los laberintos de la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Capadocia. En esta imagen de aquí podéis ver que, bueno, hasta el momento se sabe que tiene 21 subniveles, hasta el momento, solo 8 de ellos están siendo explorados, ¿sí? Viendo cosas así, pues no sería tanta locura pensar que sí que pueden existir niveles de vida muy dentro del interior. Curiosamente, será, o se dice, que será desde Turquía, desde donde se iniciará realmente la búsqueda de los pueblos del interior. Que será en Turquía, donde se empezará a hacer ese descubrimiento, donde se buscará y donde probablemente no dice si se llega a hacer algún contacto. Hay posibilidad de que otros lo hagan antes, pero sí que se buscará los pueblos del interior desde allí. Cámara subterránea de la pirámide de Abu Rabash. Ahora veremos después por qué. Mapa de la Tierra intraterrena o posibilidades de que en la Tierra pueda haber vida en el interior. No me paro aquí porque, como ya digo, José Luis C. explica perfectamente todo esto. Sí que he puesto, estos son algunos centros, portales con acceso desde la Tierra. Hasta el momento de toda la información que tenemos, existen portales importantes como son el del Polo Norte y el Polo Sur. Se llaman los Paráclitos del Mar Muerto. Son las puertas más importantes de entrada. Además tenemos la Esfinge de Egipto. Bajo la garra izquierda de la Esfinge se sabe que hay una cámara de registros con muchísima información, sabiduría antigua, y que esa cámara se conecta a través de un túnel al lateral de la Cámara del Rey. De ahí baja unas 25 brazas y después se conecta con Turquía, Yucatán, los dos polos y el monte Shasta. Sí. Además de estos túneles que conectan al interior, existía toda una red de túneles que conectaban las pirámides entre sí. Hemos visto antes el interior o el subterráneo de una de las pirámides de Egipto, de Abu Rabash. Todas estas pirámides parece que se conectaban entre sí. El problema es que al río Nilo lo cambiaron cuando construyeron la represa, cambiaron el curso 20 grados al este. Eso hizo que muchos de los túneles hayan quedado sumergidos bajo agua. Pero también se dice que un día el Nilo cambiará su curso de nuevo y esos túneles saldrán a la luz. De todas formas, los túneles que están en Egipto no se ha trabajado en ellos o no se han frecuentado durante mucho tiempo, por lo cual no son túneles que estén en muy buen estado para circular. Las puertas más importantes para entrar siguen estando en los polos norte y sur. Y bueno, aquí he hablado de las terrenas, pero también las hay en los mares. Hay 4 puntos importantes de entrada y salida en los mares. Todos sabemos del Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Esas son puertas dimensionales, entonces para entrar o salir hay que tener una nave y saber cómo accionar la puerta. De las puertas se encargan una de las razas de las que vamos a hablar luego. Bueno, aquí pongo más puntos de entradas que se conocen ya, que son Turquía o desde el pasado. Yucatán, hay cuevas y templos bajo el agua, 155 kilómetros creo, de túneles que ahora vamos a ver, que sirvieron en su día a los lemurianos. Rusia, el monte Elbrus, que es el monte donde decía que Hitler y su gobierno se reunía intentando acceder a esta civilización intraterrena, pero hay alguien más experto que yo al que le podéis preguntar al respecto.
Japón, el monte Kailash en los Himalayas, Tíbet, Lhasa, Tíbet, la montaña Shasta, California, montaña de Superstición, Arizona, Paititi, entre Bolivia y Brasil, Perú, Mammoth Cave en Kentucky, Cantagas del Iguazú, Argentina, Panamá y Brasil, Monte Pomeo, Italia, el desierto de Gobi en Mongolia, Manaus en Brasil. Bueno, hay varias de las entradas que sí que se conocen aún más, pero solo por dejar un ejemplo, no voy a entretenerme en ello, las dejo ahí para que cuando reviséis los vídeos y demás podáis tener la información. Se dice que, bueno, la capital, digamos, de todo este mundo intraterreno, porque todas estas ciudades, digamos que en el interior hay una unión que nosotros no tenemos, sí hay una globalización de la dirección o el establecimiento de unos principios de vida, y están dirigidos desde un centro que se llama Shambhala, la ciudad de la luz, o Shangri-La. Estos son también algunos de los centros o ciudades que se conocen. Algunos son físicos y otros son, como decía un autor que habló mucho de la Tierra entretenida al Trigriño, suprafísicos, sí. Porque la vida no solo existe a nivel material, en este plano nuestro, sino que existen otros planos de existencia de vida que son más etéricos, no son tan materiales, no son tan físicos como el nuestro. No tenemos tiempo tampoco de entrar en esto, pero bueno, ya veremos cómo puede acceder a esta información. Me imagino que habrá ponencias también al respecto. Lo que se hago notar aquí, bueno, que se sabe también que todas estas ciudades, las que son físicas, donde viven humanos como nosotros o razas físicas, tienen alrededor de unos 500.000 habitantes de media, a excepción de dos de ellas. Una es Xinhua, bajo la frontera de China y Mongolia, que tiene 750.000 habitantes, y la otra es Telos, en el monte Shasta, California, que tiene 1.500.000 habitantes. Antiguamente no había tantas puertas, antiguamente estaban los polos y algunas puertas más, como la de Egipto, Turquía. Pero últimamente han ido abriéndose muchas puertas nuevas. Las puertas de Japón, la puerta de Shasta, Telos, todas esas son puertas nuevas y se siguen abriendo más. Por eso hay mucha gente que dice, hay una puerta en Montserrat, hay una puerta en Valencia, hay una puerta en Canarias. Mira, ahora mismo pueden estar abriéndose puertas en muchísimos sitios, realmente, porque hay muchas más conocidas de las que había en la antigüedad y sí, se están abriendo nuevas puertas. Alguien se ha molestado por ahí en hacer un mapa que he traído, no es mío, en el que podemos ver así una visión de conjunto de dónde están esos puntos de entrada y dónde están esas ciudades intraterrenas y esos centros, para que os hagáis una idea. Y bueno, la pregunta mágica es, si existe gente en el interior, ¿quiénes son los que están ahí, Dios? ¿Quién hay en el interior de la Tierra? Es como que hay gente ahí que nosotros no nos enteremos de quién hay. Bien. Y aquí es donde retomamos el punto que tiene que ver con Lemuria y Atlántida. Tened en cuenta una cosa, nos ha llegado información, pero quizás no toda la que tendría que habernos llegado, porque los registros sumerios, quitando el Enuma Elish, que es una maravilla de registro, todo lo demás que tenemos fue contado por los mismos dioses Anunnaki. Y cuando la historia es contada por un ganador, o por un vencedor, o por un perdedor, siempre es subjetiva. Sí. O uno cuenta lo que quiere contar o pone las cosas a su forma. Entonces hay cosas que en esos registros, aparte de eso, hay muchos registros sumerios que todavía no han sido traducidos, que también puede salir más información a la luz en este sentido. Pero bueno, hasta el momento lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Qué pasaba realmente en los tiempos de Atlántida y Lemuria en el planeta Tierra? Los lemurianos vivían en un continente en el Océano Pacífico y las costas oeste de Estados Unidos formaban parte de aquel continente en aquellos días. Sí. El pueblo lemuriano era una raza blanca que fue creada a través también de genética, pero de intervención genética de otras civilizaciones distintas a las Anunnaki. En aquellos tiempos el planeta Tierra era visitado por muchas civilizaciones del exterior y había un contacto directo con todos estos pueblos. Tenemos la prueba del pueblo Dogon, por ejemplo, que nos habla de Sirio y nos cuenta una serie de cosas que saben porque ellos dicen que en el pasado tuvieron contacto con ellos, ¿sí? Los Hopi o los esquimales también nos hablan de las mismas cosas. Pues bien, el pueblo lemuriano, debido a circunstancias que había en el entorno donde vivían, se vieron compelidos a vivir en el interior, en cuevas, en túneles donde desarrollaron muchísima telepatía. No tenían ciencia, no tenían tecnología, pero sí tenían una gran espiritualidad y estaban muy en contacto con estas otras civilizaciones. De otro lado, existía también una raza híbrida creada por estos dioses Anunnaki en el planeta, que es lo que se conoce como la raza Atlante o la raza roja. La raza Atlante sí que tenía muchísima tecnología, realmente. Y bueno, cometieron un fallo, vamos a dejarlo así, era una raza muy belicosa. Los Anunnaki tenían, como sabemos, colonias en la Tierra, en Marte y tenían colonias en la Luna.
La colonia de la Tierra destruyó una base muy importante que tenían ellos en la Luna. Marte siempre estaba enfrentado, era el centro militar, estaba siempre enfrentado con todos los demás. En este caso, la verdad es que no provocaron el desastre porque fuesen belicosos, sino por ignorancia, ¿sí?, por un uso ignorante de la tecnología que tenían. El caso es que propiciaron una glaciación en cuestión de nada en Lemuria. Y a partir de esta glaciación se hundió su continente. La mayoría de los lemurianos fallecieron o murieron en esta catástrofe, pero muchos de ellos huyeron de Lemuria. Mujeres y niños, sobre todo, fueron ayudados por los ancianos sabios de su pueblo y atravesaron a través de unas galerías y túneles subterráneos que tenían, porque claro, recordad que vivían en el interior. Ellos habían construido ya muchos túneles subterráneos y muchas galerías, y tenían un paso que iba desde Lemuria hasta un puerto meridional que había en Atlántida, que se llamaba Onay. Y estos túneles por los que ellos cruzaron estaban en Baja California y México, de ahí que haya tantísimas cuevas en Yucatán. Pueden ser reminiscencias de los pasos que utilizaron para llegar hasta Atlántida. Cuando llegaron a Atlántida, bueno, los atlantes pensaron en su ignorancia que todo lo que estaba pasando en Lemuria pasaba en Lemuria y no les afectaba a ellos. Pero el cataclismo y las convulsiones de la Tierra llegaron al norte de Atlántida, donde ellos tenían toda la tecnología, que era su poder, era todo lo que ellos eran, no sabían nada más, no tenían nada más. Y los grandes centros dejaron de funcionar. Cuando los grandes centros del norte de Atlántida dejaron de funcionar, la civilización empezó a degenerar y a decaer rápidamente. Brasil y Sudamérica era parte del continente, porque bueno, Lemuria y Atlántida estaban separadas por una especie de pantanos y montículos hasta llegar a un continente firme. Parte de ese continente firme eran Brasil y Sudamérica, y esa parte se separó de la masa continental primigenia. Y luego las zonas montañosas del norte de Atlántida, que podían ser las Islas Canarias, Groenlandia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, todo eso eran partes también del continente de la Atlántida, que bueno, al ser zonas muy elevadas, quedaron fuera de los mares en su momento. Pero hay una cosa muy importante, y es que una masa de tierra de ese continente se desplazó, tampoco voy a entrar en los detalles de cómo se desplazó hasta el Polo Sur, ¿sí?, y está justo debajo de la Antártida. Y hay mucha gente que sabe que los laboratorios científicos de la Atlántida, palacios, monumentos, centros muy importantes de la Atlántida están bajo 1 metro de nieve en el continente del Polo Sur, en la Antártida. Si no se sabe, no se sabe, pero si uno lo sabe, dice, ¿será ese el motivo por el cual la Antártida está en la situación en la que está? Sí. Dicen que se encuentran todos esos centros a 1 metro simplemente de la superficie y que un día serán encontrados, no próximamente, pero sí serán encontrados. Bien, como decía, la civilización atlanteana degeneró en conciencia y abusó indiscriminadamente de mujeres, de niños y de niñas, porque consideraban a los lemurianos inferiores. Los lemurianos eran seres mucho más altos que ellos. Los antiguos gigantes de lo que habla la mitología no son las razas híbridas con los Anunnaki. Los Anunnaki eran levemente más altos que nosotros, pero nunca gigantes. La raza de los gigantes fue una mezcla de homínidos que había en el planeta con razas de más allá de nuestro Sol, en concreto andromedanos y pleiadianos. Esos fueron los antiguos gigantes, que fueron perdiendo también altura. Estos últimos lemurianos podían tener 2,40 metros, 3 metros y poco de altura, pero eran mucho más grandes y habían desarrollado mucho más lo que eran ellos mismos que los atlanteanos, que eran una raza bastante más pequeña que ellos. Y ahí se levantó una entidad que marchó contra esta raza híbrida de los Anunnakis. Una entidad que llegó a tener un ejército de 2 millones de personas, y esto lo cuenta además el Ramayana. Entonces, a nosotros los Anunnakinos nos han dicho que en el año 33.000 a.C., del 33.000 a 35.000 a.C., pudiese haber 2 millones de personas nada más que en un ejército, quitando todos los que perecieron en Lemuria, ¿sí?, y todos los que estaban a otra cosa, ¿no? Pues este ejército marchó desde Atlántida hasta lo que se llama Mongolia, las tierras de Mongolia, el desierto de Gobi, ¿sí?, destruyendo civilizaciones, destruyendo registros y colonizando todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Cuando esta marcha cesó 63 años después en el desierto de Gobi, es cuando allí se creó Shambhala. Shambhala la creó un lemuriano
que llegó a tener un ejército con la mezcla de todas las razas que había en el planeta. Se le unieron gente de todas las razas, lemurianos, atlanteanos y jonios que vivían en el norte también. Parte de este gran ejército que siguió a esta entidad hasta Asia, encontraron en la destrucción, bueno, parte de ellos o de los que estaban, que no sabían dónde meterse porque había muchas convulsiones en la Tierra en aquellos tiempos. Era un lugar inseguro para vivir. Muchos de ellos encontraron túneles hacia el interior y entraron al interior de la Tierra. Pero la parte más importante de estas reminiscencias, de estas razas que entraron al interior, viene o están aparejadas a lo que fue la creación de las pirámides y el dios Thoth, Ningishzida. Tengan en cuenta una cosa, la creación del hombre, la manipulación genética que se perpetró por parte de los Anunnakis en la raza fue hecha principalmente por la diosa Ninmah y por Ningishzida, este hijo del dios Enki. Y ellos quisieron crear realmente algo perfecto, algo superior. Lo que pasa es que algo superior no servía a los principios de lo que el grueso de esta civilización quería o esperaba. Ellos querían esclavos. Ellos querían esclavos, pero Ninmah y Ningishzida siempre amaron a su creación y esperaban algo superior de ellos y querían algo superior de ellos. Entonces, en estos tiempos, aprovechó Thoth para ponerse en contacto con un sacerdote atlanteano que se llamaba Ratá y juntos planearon la creación de la pirámide. Sí que es cierto que la creación de las pirámides tiene que ver con el pueblo nibiruano, pero la tecnología con la que se construyeron las pirámides no era nibiruana, era andromedana. ¿Qué es lo que hizo el dios Thoth Ningishzida con Ratá? Crearon las pirámides de forma que pudiesen abrir lo que se llama una puerta estelar a Sirio y que conciencias de Sirio pudiesen encarnar. Y crearon un linaje real en aquellos tiempos en Egipto, que fue el de los faraones alados, que después degeneró también. Porque recuerden ustedes que hubo un tiempo, cuando hablé de la ponencia de Sapiens, en los que yo decía, bueno, y hubo un tiempo de vacío, cuando se sigue la lista de los reyes, ¿no? Había un tiempo de vacío en los que Thoth, o que se negocia también como Hermes, estuvo en Egipto porque Marduk había sido exiliado. Eso es lo que Thoth hizo en Egipto mientras que Marduk estaba exiliado. Se alió con Ratá, diseñaron las pirámides y pueblos de más allá de este planeta les ayudaron a construirlas rápidamente. Se tardó muy poco en construir las pirámides. Después con esta tecnología la distribuyó en otras zonas del planeta. La llevó a Turquía, la llevó a Rusia, él era un nibiruano, ¿sí? Y las pirámides a los atlantanos les servían. ¿Por qué? Porque concentraban la luz en su cenit. Y las que ellos tenían viajaban sobre un rayo de luz, viajaban de forma recta. Entonces se crearon pirámides en todo el planeta de forma que ellos pudiesen tener autopistas de luz para moverse por el planeta. Por eso hay tantas. Hay muchas sobre la superficie del planeta todavía en pie y hay algunas que están bajo el mar en estos momentos. Pero sí, se distribuyó esa tecnología. Claro, cuando Marduk volvió a Egipto, su hermano no había estado haciendo, o sea, no había estado siguiendo los planes que los nibiruanos tenían para nosotros, sino que había creado además una forma de fuego que lo que hacía era iluminar rápidamente a los hombres. El poder de la pirámide va más allá de lo que nosotros pensamos. Si estuviésemos tiempo bajo una pirámide veríamos cómo de repente nos volvemos lúcidos, conscientes e inteligentes. Y eso era lo último que ellos querían de los monos. Sí, había hecho todo lo contrario a lo que la mayor parte de ellos, o el plan original que ellos tenían. Por supuesto que a Ratá los dioses lo mataron justo después de la construcción de la pirámide, lo quitaron de en medio. Y aquí, mientras que se construía la pirámide, pasó algo curioso, y es que estos pueblos que venían de otros lugares se enamoraron también de terrícolas y se creó una fusión de pueblos con esa raza, que son los que se fueron al interior y se conocen como la raza azul. Hay una raza en el interior de la que se habla menos, que es la raza azul. Se llama la raza azul porque en el interior su piel se ve de color verde turquesa. Se ve verde turquesa por los alimentos que ingieren, porque hay mucho cobre en sus aguas y por los gases que desprende la corteza. Cuando suben a la superficie, que suben periódicamente a la superficie, su piel cambia de color y toma unos tonos así entre blanco y asalmonado, ¿sí? Esta raza que está en el interior, lejos de lo que se pueda pensar, la verdad es que no quiere saber nada de nosotros. Nos considera bastante primitivos. Por eso es de la que menos información y datos se tienen. Pero son los guardianes de los portales. Ellos realmente custodian y controlan los volcanes, los portales, y son los responsables de las erupciones volcánicas sobre la superficie del planeta.
No porque nos quieran hacer daño, sino porque en el interior se genera mucha presión de gases y ellos tienen que liberar esos gases de alguna forma controlada hacia el exterior para mantener la estabilidad del interior de su tierra. Ellos cuidan del entorno, de la corteza, de que todo esté bien, porque su casa está debajo. Imagínense ustedes que en el techo de su casa tuviesen 5 millones de vacas caminando continuamente, ¿sí? Pues ellos tienen que salir y ver qué es lo que hacemos nosotros en la superficie. No se inmiscuyen en nuestros asuntos y no tienen nada en contra de nosotros, pero tampoco quieren saber nada de nosotros. Sí. Esa es la raza azul. La raza azul dentro del interior de la Tierra creó bastantes linajes, distintos linajes. Uno de ellos es un linaje muy pequeñito que en base al contacto o la interacción casual o fortuita o sostenida en el tiempo con estos seres creó o dio pie al nacimiento de toda esa mitología que nos habla de hadas, de duendes, de gnomos. Sí, porque realmente es un linaje muy bajito. Han conseguido el linaje más bajito crecer un poco hasta el 1,5 metros. Antiguamente eran más bajitos y de ahí que se hable de que todos estos seres míticos, sí, eran muy bajitos, hasta 1,5 metros. Y otros linajes que son muy altos, muy altos. Uno de estos linajes es el que hablábamos antes, los Ariadni, que tienen una conformación física un poco más parecida a nosotros. Los otros son humanoides también, o sea, tienen forma también humana, pero los Ariadni se parecen más a nosotros y ellos también se encargan de realizar algunas funciones de control, de vigilancia y de guía, de cuidado sobre la superficie del planeta. Pero esta raza sí que es más abierta a nosotros, es como un poco más tolerante, un poco más comprensiva, un poco más compasiva y sí que realmente están abiertos a una reunión con nosotros. Lo que pasa es que están abiertos a una reunión con nosotros desde el pacifismo. Hasta que la raza humana no deje de ser tan agresiva, tan violenta y tan guerrillera, algo que heredamos de los dioses nibiruanos, estos pueblos del interior no se van a abrir abiertamente a nosotros. Porque la pregunta es, bueno, ¿y si están ahí, por qué no se sientan a dialogar con nosotros? No, de ahí la duda de que existan o no existan. Pero pensemos en una cosa. ¿Alguna vez han visto ustedes el comportamiento de las cabras? Las cabras son animales hormonales, histéricos, paranoicos, que piensan que cuando te vas a acercar a ellas es para matarlas o para hacerle algo malo. Hombre, un macho cabrío es un poco más peligroso, se te puede lanzar, las cabras no tanto, pero no crean ustedes que comparados con esta raza, estas civilizaciones del interior, los humanos somos tan distintos a las cabras. Y díganme una cosa, ¿se sentaría usted en el jardín de su casa a hablar con sus cabras? Porque van a sentarse ellos a hablar con nosotros. Entiéndanme, nuestra reacción no es la correcta ante estas verdades, nuestra reacción no es la correcta ante ellos. El ser humano por lo general no tiene aún la capacidad de aceptar algo que es diferente a ellos o algo que es desconocido para ellos desde una actitud pacífica. Cuando desarrollemos esa actitud, estos pueblos se abrirán a nosotros. Pasa igual con los gobiernos. ¿Creen ustedes que los gobiernos no saben que están ahí? Claro que lo saben, perfectamente lo saben. Lo sabían desde los tiempos de Hitler. Sí. Y de hecho están continuamente en los polos intentando hacer contacto con ellos. Y submarinos que recorren esos polos de manera continua. Pero he dicho que las puertas las controlan la raza del interior y que nosotros aún no tenemos una tecnología lo suficientemente potente o que equipare la de estos seres. Por lo tanto, tienen establecidas unas barreras que les impiden entrar. Hasta que cuando nuestros gobiernos realmente hagan un acercamiento pacífico con el fin de compartir conocimiento, estos seres se abrirán a ellos. Pero primero tienen ellos que cambiar esta actitud y nosotros tenemos que cambiarla también. Miguel me está cortando y se me quedan otras razas en el interior, pero por lo menos las voy a mencionar. Bueno. Vale. Los antiguos y los constantes, porque cuando estos pueblos llegaron al interior de esta reminiscencia ya había una civilización que estaba viviendo ahí y es lo que se conoce como los antiguos, los constantes o los hijos del sol. Además de estas civilizaciones que viven en el interior, y ya no nos da tiempo de hablar de esta ponencia, pero bueno, además de esas civilizaciones que existen o pueblan el interior, hay otras razas que tienen también bases en el interior y que por ejemplo serían los pleiadianos, los andromedanos y lo que se conoce por Zeta Reticuli y una porción, solo una parte rebelde del pueblo nibiruano, de los Anunnaki. Pero bueno,
De estas otras razas no vamos a poder hablar. Hay mucha información interesante, pero el tiempo se acabó. Muchas gracias. Nada.